Bueno, chicos, el día de hoy, y ya teniendo más conocimiento de lo que son organismos unicelulares y pluricelulares, podemos hablar acerca de los niveles de organización. Es importante saber, ¿cierto?, cuál es esa organización y esa composición anatómica de todos los organismos. Es decir, cómo empiezan siendo una célula, ¿cierto? Y por trascendencia y mejoramiento terminan siendo un organismo. ¿Sí? Es importante saberlo porque nos vamos a dedicar a hablar de algo muy importante que son los tejidos. Bueno, cuando hablamos de esa organización de los seres vivos, debemos tener en cuenta que todos los organismos, es decir, todos los organismos que hacen parte de los 5 reinos de la naturaleza, moneras, protistos, hongos, plantas y animales, inician en su composición siendo células, ¿cierto? Entonces todos inician siendo células. Luego, por función celular o por fusión celular, entonces empiezan a realizar una conformación de los denominados tejidos, ¿sí? Ya después de que existen los tejidos, entonces por conformación y agrupación empiezan a conformar todo lo que denominamos órganos. Los órganos entonces ya me empiezan a determinar los denominados sistemas, los diferentes sistemas que ustedes conocen, y ya un organismo que se identifica como sistema me puede indicar un ser vivo. Cabe la aclaración, muchachos, que hay organismos, ¿cierto? Dependiendo del reino, que simplemente llegan a ser células, ¿cierto? Como las bacterias. Las bacterias simplemente llegan hasta este nivel de organización de células, ¿cierto? Hay organismos que llegan a la clasificación de ser células y tejidos, ¿sí? Es decir, que solo tienen esta partecita. Hay organismos que solo llegan hasta órganos y hay otros que cumplen toda la organización del nivel celular. Bueno, entonces cuando hablamos de esta clasificación es importante hablar de lo que es esta clasificación como tal. Entonces, cuando hablamos de célula, entonces la célula es la unidad funcional y estructural de cualquier organismo vivo, ¿cierto? ¿Qué son los tejidos? Los tejidos son agrupaciones de muchas células como tal. ¿Qué sería un órgano como tal? El órgano es la composición de muchos tejidos. ¿Qué es el sistema? Entonces, el sistema es la agrupación de muchos órganos. ¿Listo? ¿Y qué me define un organismo vivo? La agrupación de muchos sistemas. Entonces, en el nivel organizacional es importante que juguemos con estas palabras. ¿Listo? Entonces, célula, unidad funcional y estructural de los seres vivos. Tejido son muchas células, ¿cierto? Órgano son muchos tejidos. Sistema son muchos órganos. Y ya todos los sistemas me pueden definir como tal lo que es un organismo vivo como tal. Vamos a ver entonces en este momento un ejemplo de esa conformación que les estoy hablando. Entonces, como célula, entonces puedo tener, o vamos a hablar de la célula muscular. Entonces, un conjunto de células iguales que llegan a conformarme un tejido. ¿Cómo se denomina o se denominaría ese tejido? Entonces, tejido muscular. Ahora, esa agrupación de varios tejidos, ¿cierto? Entran a conformarme lo que son los órganos. ¿Qué órgano tendríamos en el orden que llevamos? Entonces, un órgano serían los músculos, ¿cierto? Y esos diferentes músculos o esos diferentes órganos me van a conformar el sistema muscular como tal. Entonces, esa es, digamos que, la reorganización o composición de los organismos. Lo que quiero que entendamos es cómo es el paso a paso. Entonces, célula, tejido, órgano, sistema, organismo vivo. Ejemplo, célula muscular conforma tejido muscular. El tejido muscular me conforma el órgano que es el músculo y el músculo me conforma como tal el sistema muscular. ¿Y qué organismo le podemos atribuir? Un humano. ¿Listo? Otros ejemplos. Entonces, hablando de los vegetales, es decir, de las plantas. Tengo una célula de reserva, ¿sí? Una célula vegetal. Esa célula me va a formar algo que se llama el tejido parenquimático. ¿Listo?
ese tejido me va a dar conformación a un órgano que se llama la hoja, ¿sí? Esa hoja me va a conformar un sistema denominado sistema vascular. Y ese sistema vascular ya me va a conformar un organismo que se denomina la planta. ¿Listo? Y eso es el juego de célula, tejido, órgano, sistema, organismo. Otro ejemplo, tengo una célula ósea, ¿cierto? La célula me conforma el tejido óseo, ¿cierto? Ese tejido óseo me conforma un órgano que es el hueso. El hueso me conforma un sistema que es el sistema óseo, ¿sí? Y ese sistema me da origen a un organismo que puede ser el ser humano. Entonces, chicos, es importante que entendamos lo que es esos niveles de organización, ¿sí? Entonces ya sabemos que es una célula, que es un tejido, que es un órgano, que es un sistema, y como tal, digamos que los ejemplos que yo les he dado para llegar a la conformación de un organismo como tal. La clase de hoy, chicos, es muy sencilla, solo quería que supieran los niveles de organización. Yo sé que en algún momento los hemos visto, pero de pronto los hemos olvidado. Entonces es importante tener en cuenta cuando empecemos a hablar de nuestros tejidos. Muchísimas gracias.